Radio Speranza Corso. Radio Speranza Corso. E radio che lo cambia vida. Di con mester di interpretação, pero con nostra FFI. Qua principio non nostra usa. Con nostra atendeu e differente tipo di manera di ¿Cómo scrivi. enfrentamos diferentes formas E de parti con escribe nostra que lezzando. encontramos? E un parabola. El pasaje que sueño estamos profético. leyendo es un parábola, un sueño profético simbólico o un relato histórico. Esto implica un acto de interpretación en sí. Esto lo estudiamos esta semana. A veces algunas utilizan la Biblia como un oráculo divino, simplemente abren la Biblia al azar para buscar un versículo bíblico y esperan que les sirve de guía. Pero unir aleatoriamente los pasajes de la Biblia a medida que uno los encuentra puede llevar a conclusiones muy extrañas e incorrectas. Por ejemplo, cuando un esposo deja a su esposa por otra mujer, la esposa obtuvo una gran seguridad al encontrar el siguiente versículo en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella estaba convencida basada en este pasaje de que la aventura de su esposo no duraría. Cualquier texto sin un contexto rápidamente se convierte en un pretexto para los planes e ideas personales. Debemos interpretarla correctamente. Por eso no necesitamos solamente leer la Biblia, sino interpretar la Biblia de una forma correcta. Antes de que empezamos con nuestro repaso de nuestra lección, quiero hacer una palabra quiero orar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude en este estudio de la palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, queremos agradecer por tu misericordia y tu amor. En estos momentos, Señor, ayúdanos para repasar en cuanto a lo que hemos estudiado esta semana. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos puede guiar y así que podemos entender tu palabra y así también podemos aplicar esta en nuestras vidas y podemos ser mejor cristianos en esta comunidad, Señor, esperando la venida de Jesucristo en las nubes del cielo. Gracias por tus bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta forma, vamos a empezar con el repaso de la lección número 6. Estamos hablando esta semana de por qué se necesita interpretación. El texto principal esta semana lo encontramos en Hebreos 11:6 y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta semana vamos a enfocarnos en 5 puntos importantes de esta lección de esta semana y hoy vamos a hacer un repaso de estos 5 enfoque de estos 5 puntos importantes, así que podemos ver por qué es importante la interpretación de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la primera parte, es presuposición. Nadie aborda al texto de las Escrituras con la mente en blanco. Todo lector, todo estudio de la Escritura se acerca a la Biblia con una historia particular y una experiencia personal que inevitablemente afecta el proceso de interpretación. Incluso, y así como ya lo dijimos, nadie se acerca al versículo con una mente en blanco. Cada uno de nosotros tenemos algo con el cual cuando vamos a estudiar tenemos
tenemos presuposiciones, pero hoy tenemos que saber que para que cada uno de nosotros estudie de la forma correcta, para que podamos ver nada diferente, es importante invitar al Espíritu Santo en el momento que vamos a estudiar la palabra de Dios y tratar de interpretar lo que la palabra de Dios nos dice. El Espíritu Santo puede abrir nuestro entendimiento y corregir nuestras perspectivas y prescripción limitada cuando estamos leyendo con una palabra, con la escritura, una mente abierta y corazón honesto. Es muy importante que podamos llegar con una mente abierta y un corazón honesto cuando vamos a estudiar la palabra de Dios. La Biblia asevera repentinamente que hubo gente de procedencia muy diferente que pudo entender la palabra de Dios, pero también podemos entender la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos guía. Y así nos dice en Juan 16:13 que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía para que podamos saber la mejor interpretación en el momento que vamos a estudiar la Biblia. Solamente podemos encontrar un conocimiento verdadero de la Biblia a través de la ayuda del Espíritu Santo que nos ha dado la palabra. Cuando vas a estudiar la palabra de Dios, tienes que dejar atrás o dejar en la puerta, como se dice, tus propias opiniones, tus ideas que has heredado, para que puedas de esa forma, así que puedes dejarlo atrás y poder estudiar la palabra de Dios con una corazón abierta y escuchar lo que Dios te quiere decir a través de su palabra. Y también es muy importante para que puedas saber que cuando en el momento de estudiar la palabra de Dios, siempre tienes que estudiarlo con la oración. Así que es muy importante e interesante para que sabes que presuposición es cuando estamos interpretando la palabra de Dios. En otras palabras, pues es afectado. Estudiando la palabra de Dios es afectado por presuposiciones de nuestra mente que tengamos anteriormente. Así que podemos ver que esto es muy importante. La segunda parte de esta lección de esta semana es traducción e interpretación. La Biblia se escribió en idiomas muy antiguos. El Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo, con algunos pasajes en arameo, mientras el Nuevo Testamento se redactó en griego koiné. La mayoría de la población mundial actual no habla ni lee esos idiomas antiguos. Por lo tanto, la Biblia tiene que ser traducida a diferentes idiomas modernos, como papiamento, inglés, español, francés y demás idiomas. Pero como todo un buen traductor sabe, toda traducción siempre implica algún tipo de interpretación. Algunas palabras cuando estás traduciendo para que traduzcas de mejor forma, tienes que interpretar lo que la persona ha dicho. Así puedes traducir que la otra persona pueda entender una forma como lo ha dicho la persona original. Algunas palabras en un idioma no tienen una equivalencia exacta en otro. Y ahí necesitas el arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos. Se llama hermenéutica teológica. Así que puedes ver que hermenéutica es el arte y la habilidad de traducir y luego interpretar textos bíblicos de una forma que pueda ser entendido. Así que si entendemos el propósito principal de hermenéutica es para transmitir el significado, los versículos de Biblia y saber cómo aplicar estos versículos en la Biblia y aplicarlos de una forma correcta en nuestra vida. Si no hay una hermenéutica,
de los versículos de la Biblia, hubiéramos aplicado las enseñanzas erróneamente en nuestras vidas. Por eso es muy importante que podemos traducir o podemos decir traducir e interpretar los versículos e interpretarlos de una forma correcta. El tercer punto que vamos a ver en esta semana en cuanto a la Biblia y la cultura. Es necesario un conocimiento de la historia previa de la cultura cercano Oriente para comprender algunos pasajes bíblicos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en la cultura oriental, donde algunas personas, que la Biblia ha escrito, aunque fue inspirado por el Espíritu de Dios, también podemos ver que la cultura hebrea atribuye la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por lo tanto, los escritores inspirados de las Escrituras comúnmente le atribuían a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma parte de occidental, como diríamos, que Faraón, el corazón se endureció. Y nosotros también a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios permitió que su corazón se endureciese? Y aquí puedes ver que el faraón, la escritura dice que el faraón mismo, las mismas cosas que hizo faraón, hizo y no aceptaba, y por eso su corazón se endureció. También se puede ver eso en el momento en la vida de Job. En el momento que Job perdió su familia, animales y todo alrededor de él, se decía que los siervos se acercaban a Job y les decían, fuego descendió del cielo, y a esto se referían que el fuego descendió de Dios. Y los amigos de Job también decían que seguramente tú tuviste que haber hecho algo malo para que Dios reaccionase así. Así que actualmente puedes ver con los escritores asignaban responsabilidad a una persona por los hechos que no ha cometido, pero que se ha permitido que ocurriese. Hoy en día, mucha gente puede decir actualmente, pueden decir, esta pandemia, Dios, es Dios. Dios no lo... ¿Por qué Dios no lo hubiese prevenido? Porque Dios lo permitió. Pero si estuviésemos en aquel tiempo, hubieran dicho, hubiesen acreditado esta pandemia a Dios. Ahora una pregunta que muchas personas podemos tener. ¿La Biblia es condicional culturalmente? ¿Está culturalmente acondicionado? ¿O en relación con a la cultura? ¿O el mensaje divino en relación a tu cultura sobrepasa tu cultura? En lo que como esta cultura habla a todo ser humano, tenemos que entender, muy importante, hermanos, que lo que Dios ha hecho desde el comienzo del mundo hasta ahora no es condicionalmente, no está culturalmente acondicionado. Si puedes ver desde el principio, Adán y Eva no tenían cultura, pero según los años han atravesado, sí vino una cultura, pero el pecado tiene el mismo nombre en todas las culturas. Y en todas las culturas solamente hay una salvación verdadera, y solamente hay un nombre bajo del cielo donde que todos pueden ser salvos. Es Cristo Jesús. No importa la cultura. No importa la cultura. El pecado es lo mismo. Salvación también es lo mismo. Y ahora, si vas y observas cualquier cultura, en cultura tal no puedes decir 1 más 1 es 3. No, 1 más 1 siempre sigue siendo 2 en cualquier cultura. De la misma manera, la Biblia entonces sí fue escrito en culturas diferentes, en comparación de donde estamos viviendo ahora, pero a base de todo esto, la base principal y el mensaje principal no está vinculado a una sola cultura, sino a toda la humanidad. Entonces, por eso es muy importante
En el momento que estás estudiando la palabra de Dios, estúdialo. Estudia un poco también la cultura occidental, para cuando estás interpretando la palabra de Dios, se puede interpretar de una mejor forma. La cuarta parte de esta semana de la lección es nuestra naturaleza pecaminosa y caída. En el momento que estamos hablando de interpretación de la Biblia, tenemos que estar muy cuidadosos para no fomentar una actitud similar en relación a esto. Tenemos que estar muy cuidadosos. Tenemos que estar a la altura de que el pecado ha fracturado las relaciones radicalmente. El pecado nos ha afectado toda nuestra existencia humana. También afecta nuestra capacidad para interpretar las escrituras. No es simplemente que nuestros procesos de pensamiento humano se emplean fácilmente para fines pecaminosos, sino que nuestra mente y nuestro pensamiento se han corrompido por el pecado y por lo tanto se han cerrado a la verdad de Dios. Tenemos que saber que el pecado fomenta duda y nos inclina a no creer a Dios en su palabra. Cuando una persona empieza a dudar en la interpretación del texto bíblico, nunca lo llevará a seguridad. Por eso que tenemos que leer la Biblia con fe y humildad y no con una actitud de duda o crítica. Porque nuestra naturaleza pecaminosa y caída ha afectado a nuestra forma de cómo interpretamos la palabra de Dios. La quinta parte de esta semana es ¿por qué es importante la interpretación? ¿Por qué entender claramente la escritura es tan importante? No solamente como individuos, pero también como colectivamente. Como decimos anteriormente, la parte más importante de la Biblia es el asunto de salvación y cómo somos salvos. Pero para saber eso, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la salvación? Depende mucho de la interpretación. Si interpretamos erróneamente la Biblia, es probable que lleguemos a una conclusión falsa, no solo en el entendimiento de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. De hecho, mis hermanos, es muy importante, hermanos, que cuál es la intención estudias la Biblia. ¿Con cuál intención escudriñas la palabra de Dios? Si lo estudias, la Biblia, para azotar a los demás o para herir a los demás o para mostrarles su error, entenderás la Biblia mal. Lo interpretarás también mal, de una forma mal. El enemigo también encontrará espacio para guiarte en tus errores, porque tú mismo le das la oportunidad. La Biblia es tan importante porque tenemos solamente la Biblia en lo que tenemos que creer y cómo tenemos que vivir. El asunto de interpretación de la escritura es vital para la salud teológica y misiológica de la iglesia. Sin la interpretación bíblica correcta, no puede haber unidad de doctrina ni de enseñanza. Y por lo tanto, no habrá unidad de la iglesia ni de nuestra misión. Tú y yo tenemos un mensaje para darle al mundo, pero si estamos confundidos en cuanto a del mensaje, no podemos darle al mundo porque estamos confundidos y el significado del mensaje no es suficiente. Por eso te digo hoy que entonces en el momento que vamos a estudiar la palabra, acércate a Dios sin presuposición y ni pensamiento de tu cultura, sino acércate a Dios con un corazón abierto, un corazón humilde, con fe
y un corazón sin duda, y pidiendo al Espíritu Santo que inspire la palabra y ayuda a interpretar la palabra y aplicarlo en tu vida. Y así al final puedes recibir lo que la palabra te está brindando a todos a través de Cristo Jesús, cuál es el perdón de nuestros pecados y la salvación y vida eterna. Te quiero invitar para que estudies tu lección de escuela sabática y crecer en tu fe, porque pronto veremos juntos a nuestro Jesús regresar en los nubes del cielo. Que Dios les bendiga. Radio Speranza Corso. Radio Speranza Corso. E Radio Culucambia Bubida. Het maakt niet uit wat je doormaakt. Ik weet dat je dit kan doorstaan. Want mijn leven is in zijn hand. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning. Troubles They don't last always. for theirs. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hand. just lift your hands and say, I know that I can make it. I can I stand. know that I can stand. No matter what. No matter what may come my way. My life My life is in your hand. voor mijn broeders en zusters. Luister. Maak je nou geen zorgen. En wees vooral niet En bang. wees vooral niet bang. Bij dageraad komt vreugde. Dageraad komt vreugde. Vernieuwing als de zon Vernieuwing opkomt. als de zon opkomt. Luister. Weet op Jezus kan je bouwen. Hij is mijn steun. Hij is jouw steun en toeverlaat. En in elke situatie. In elke situatie. Zoek de Heer. Zoek de Heer, want Hij staat klaar. Kom. Oh, met Jezus zal ik winnen. Standvastig. Standvastig zal ik zijn. Het maakt niet uit. Maakt niet uit hoe zwaar de strijd mag zijn. Ik plaats mijn Ik leven. plaats mijn leven in uw hand. Jezus, u bent mijn heiland. Jezus is mijn Halleluja. heiland. Met hem win ik de Met strijd. hem win ik de strijd. Het maakt niet uit. Maakt niet uit hoe zwaar de strijd mag zijn. Ik plaats mijn Ik plaats leven. mijn leven in uw hand. Niet te doen voor het samen maar in het papiamento. Oh, zie. Misa. Lo lograr. Mita un vencedor. Da un vencedor. Luister. Het maakt niet uit. Maakt niet uit hoe zwaar de strijd mag zijn. Ik plaats mijn Ik leven. plaats mijn leven Dank u, Vader. Dank u, in uw hand. Dit Christus. Cristo lo mi vencer. Met hem win ik de strijd. Met hem win ik de strijd. No te importa. No importa con Halleluja. e luchata. Ja, mama. Ik plaats mijn leven in uw hand. Vamos a llamas. Misa. Por mí lo lograr. Mita un vencedor. Da un vencedor. No te importa. No importa con duro e luchata. Tempo man mi vida. Jezus, u bent mijn heiland. Jezus is mijn heiland. Met hem win ik de strijd. Hem win ik de strijd. No te importa. Maakt niet uit hoe zwaar de strijd mag Ja, zijn. mama. Tempo man mi vida. Halleluja.
siya. Ik plaats mijn leven in uw hand. Tengo man mi vida da. Amen. Nuestra lectura pagamentinta, tawaru hanya ting Mateo capítulo 10. Nuestra lectura esta mañana la encontramos en Mateo 16. Y cuando Jesús llegó al lugar de Cesarea y preguntó a sus discípulos, ¿quiénes son los que la gente dice que es el Hijo de Hombre? Y algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres Elías, y otros dicen y piensan que eres Jeremías. O si no, entonces Jesús preguntó a ellos y les dijo, ¿y quién de ustedes son los que dicen que soy? Tú eres el Mesías. Feliz eres, si eres Juan, porque no eres el hombre que ha revelado esto, sino tu Padre que está en el cielo. Tú eres Pedro, la roca, y sobre esta roca construiré mi iglesia, porque vamos a orar. Esta mañana, Señor, queremos darte gracias, Señor, por el hecho de que nos ha bendecido con salud y vida. Gracias, Señor, por cuidarnos esta semana, durante la semana. Gracias por protegernos, nuestras familias y nuestros seres queridos. En estos momentos, Señor, queremos entregarte toda la situación que todo el mundo está encontrándose, Señor. Estamos en una situación que ninguno hemos previsto, pero sabemos tú que Dios sabes todas las cosas. Así que, Señor, entregamos a ti todos los que están envueltos en esta situación de pandemia, especialmente los que tienen que tratar con el virus. Que tú puedas darles sabiduría, Señor, que les pueda dar la guía que necesita para que cuando están tomando decisiones que van de acuerdo a tu voluntad. Permanece también con los que están enfermos y que ayúdalos para que se mejoren pronto. También estés con el Evangelio en relación, en la situación que estamos viviendo, igual puede ser esparcido. Como estamos viviendo en estos momentos tan difíciles, que podemos consolar a otros con tu palabra y con que otros también puedan recibir paz y consuelo en esto. También te pedimos esta mañana, Señor, que puedes bendecir al pastor Go, que tiene el mensaje, y también que puedes ayudarlo para que pueda hablar las palabras que tú le has dado sobre sus labios, que pueda dar paz, consuelo y esperanza. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En favor de todos, en el nombre de Jesús, amén. Buenos días, feliz sábado a todos. Queremos agradecer a Dios por la oportunidad que tenemos para estudiar su palabra. Un saludo a la iglesia de Curazao, un saludo para la iglesia de Aruba y Bonaire y para todos nuestros hermanos alrededor del mundo, donde quiera que nos están siguiendo esta mañana. Esta mañana queremos agradecer a Dios por su cuidado, su misericordia y su amor, y cómo ha provisto por nosotros, cómo nos está protegiendo y cómo nos ha permitido que hoy, esta mañana, también podemos encontrarnos aún por el medio digital, pero también queremos agradecer a Dios que cada oportunidad que tenemos de abrir su palabra y escuchar su voz, y donde Él puede hablarnos y darnos consuelo y fortaleza y esperanza, para darnos la esperanza y consuelo que necesitamos en este tiempo. Esta mañana, Señor, me ha puesto en mi corazón para hablar nosotros en cuanto al tema sobre la roca. Entonces, puede haber escuchado que he dicho que hay 3 decisiones muy importantes que el ser humano tiene que tomar. 13 decisiones importantes. El primero es qué profesión, qué carrera, porque generalmente son 8 horas que dedicamos a nuestra profesión, en cómo ganamos nuestro pan de cada día. La segunda decisión importante
si es que si nos casamos y con quién nos casamos. Y la tercera, y tal vez la más importante, porque esto no puedes escoger. Solo puedes escoger, sí puedes escoger dónde trabajas, con quién te casas, pero en relación a salvación, es cuestión de vida o muerte. Estamos hablando de vida eterna o muerte eterna. Esas son las tres. Es nuestra profesión, es la primera. El segundo es nuestra vocación. El segundo, nuestro matrimonio, si casamos o no y con quién. Y el tercero, en cuanto a salvación. ¿Qué hago en relación con Dios, en relación a mi vida? Por esas tres decisiones es muy importante que podamos entender que identidad del cual que tenemos que lidiar, si es con nuestro trabajo, si es con quien nos casamos o en cuanto a nuestra salvación, es muy importante y es muy importante durante esta semana, el 5 de mayo para ser muy exacto, que leí que un corte en Aruba se negó a eliminar, a cancelar un matrimonio donde una mujer utilizó un nombre falso. La pareja se casó en el año 2005, para estar más exacto, 14 de diciembre. Y después, casi 14 años después, así que vivieron 13 años juntos. Y el día 28 de abril, esa señora viajó a Colombia y ahí las autoridades de Colombia la detuvo. Y la detuvieron porque tenía un pasaporte falso. Las investigaciones reveló que esta señora se casó con un nombre falso, con nacionalidad falsa y edad falsa. Esta mujer indicó que tuviese 5 años menor y Corte decidió que utilizar el Corte decidió que utilizar información falsa al momento de casarse es irrelevante. Significa si va en cuanto a la persona con quien el hombre se casó, no por la fecha, ni lugar de nacimiento, ni edad falsa. No trata de que se casó con una persona errónea. A base de eso, el juez y el Corte decidió que el matrimonio es válido. No quedó ninguna otra opción, así que el hombre de Aruba tenía que permanecer empezó entonces el procedimiento de divorciarse, porque el Corte decidió que el matrimonio era válido. Y entonces mi pregunta esta mañana es, si identidad es importante en cuanto a con quién te casas, ¿cuán más importante identidad es para cuando se trata de tu Salvador, el fundamento de tu vida espiritual? Cristo, su trabajo aquí en la tierra estaba llegando a su fin. La hora en que los discípulos vieron su agonía se acercaba y pronto él tenía que abandonarlos y ellos tenían que enfrentar al mundo sin el consuelo de la presencia de Jesús. Era cierto que Jesús no podía decir a sus discípulos todo. Y Jesús mismo dijo, tengo tantas cosas más para decirles, pero ustedes no lo pueden soportar en este momento. Y entonces Jesús tenía una lista, es como si tuviera una lista de cosas que él quería hacer mientras estaba aquí en la tierra. Pero había algunas cosas que los discípulos tenían que saber antes de que Jesús muriese, antes de que Jesús regresase a su Padre. Jesús, sabiendo que estaba cerca de sufrir y morir, decidió ya no enseñar más a la multitud, sino enseñar más a sus discípulos. O sea, parecía parecía que había una lista que Jesús quería hacer en la tierra. Había cosas que tenían prioridad para Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Cosas que él quería cumplir antes de que abandonase la tierra. Lo que pasó en Cesarea de Felipe era una de esas prioridades. Era un momento crucial para la vida y el ministerio de los discípulos. Se dice en Mateo 16, 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea Felipe, él preguntó a sus discípulos, ¿quién
¿quién dice los hombres que es el Hijo de Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo de Hombre? Ahí en Cesarea de Filipo es cuando Jesús deliberadamente planeó el momento crucial en la vida de los discípulos en su ministerio. Él los llevó ahí a los discípulos para consolidar a los discípulos para ver si entienden, si pueden entender quién Jesús es. Quizás no había nada especial con el lugar. Me parece a mí entonces que el tiempo realmente era más crucial, más importante que el lugar. Jesús no estaba limitado al tiempo, pero cuando ya se convirtió en persona, en humano, estaba sujeto al tiempo y como sabía que se iba a morir, tenía una urgencia para que los discípulos pudieran entender muy importante antes de su muerte. Jesús quería llevar a los discípulos a una experiencia especial en cuanto a sus enseñanzas. Jesús tenía que hablar con sus discípulos en cuanto al sufrimiento que les esperaba. Había que explicarles en cuanto a la agonía, en cuanto a la muerte en la cruz. Tenía que preparar a los discípulos en el tiempo difícil que tenían que enfrentar. En forma de decirlo, hacer como contra de terremoto, contra de noticias falsas, como contra de los pandemias. Tenían que prepararlos para todos esos desafíos. Jesús deliberadamente estaba consciente de dónde se iba y controlaba las conversaciones para alcanzar la enseñanza que quería darle a los discípulos. Antes de preguntarles esa pregunta crucial, les preguntó: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús sabe dónde quería ir con esta pregunta. Está haciendo esta pregunta para concientizar. Así que ellos contestaron. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen eres Elías y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y ahora Juan el Bautista y Elías se clasifican como precursor de profetas. Cuando ves el libro de Malaquías, abajo, en relación a la profecía de Malaquías, los judíos esperaban que Elías regresase otra vez. Entonces, en ese sentido, la gente decía, tiene que ser entonces el Elías o el Juan Bautista, aunque Juan Bautista ya murió. Pero otros decían que Jesús era Jeremías o alguno de los profetas grandes, como los profetas de antaño. Así que el pueblo veía a Jesús como un hombre de Dios, como un predicador poderoso, como un profeta confiable, como un maestro con autoridad, como un médico efectivo, como un líder capaz. Como, ¿sabes? Cuando trataron de hacerlo rey, cuando veían que Jesús podía ser el líder, quien curaba a las personas, quien daba a 5,000 de comer, quien él levantaba de los muertos. Es un líder que necesitamos en el tiempo de hoy. Entonces Jesús le preguntó, y ahora ustedes, ¿quién dices que soy yo? Y vosotros, ¿quién dices que soy yo? Esta es la pregunta, también una pregunta que Dios nos dijo para nosotros hoy. Y vosotros mismos, ¿y quién dices que soy yo? Sabes que el ser humano le gusta mucho decir, ellos dijeron esto, ellos dijeron aquello. Cuando te quieren decir algo, dicen, ellos dijeron. Así que entonces Jesús dice, muy bien, pero ahora Jesús dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde estás parado tú en cuanto a Jesús? Cuando en relación con Jesucristo no hay neutralidad. ¿Es con Jesús o contra Jesús? Es como dice Mateo 12, ¿estás junto a Él o estás esparcidos? ¿Cuál es la pregunta de Jesucristo? El comportamiento claro de Jesús es un requisito para poder entrar al ministerio del Evangelio. Sin un entendimiento apropiado de Cristo y de quién es, una persona no puede ser líder espiritual. Cuando eres un cristiano, tienes que estar convencido de quién Jesús es. Vas a tener un compromiso de vida y muerte con una persona. Tienes que saber quién es. Entonces Pedro contestó, cuando preguntaron, Simón Pedro contestó,
Como Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y Jesús, su respuesta a Pedro, afirma la confesión de Pedro. Y en la respuesta de Dios a Pedro, también Jesús confirmó que Él es el Mesías. Sea Jesús habla la verdad o Él estaba loco. Si una persona clama de ser Mesías, tal vez está completamente loco, realmente es el Mesías. En el caso de Jesucristo, los hechos de Jesucristo mostraban que no era loco. Los hechos no mostraban que era loco, porque Él hizo que los sordos escucharon, los que no podían hablar, y hasta los muertos se resucitaron para sustentar su revelación que era Mesías. Así que realmente la convicción espiritual viene del cielo. Así como dijo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero resumir diciendo que verdad, el número 1, que Jesucristo es el Mesías, el Señor de señores y Rey de reyes. Pedro lo confesó y Jesús mismo lo reforzó, y la Escritura también da referencia a eso. La segunda parte viene de Mateo 18, 16. Después que afirmó, también dijo que tú eres Pedro, significa la roca, que encima de esta roca yo construiré mi iglesia y la fuerza de muerte no triunfará encima de ti. Jesús aquí declaró tanto el fundamento como el destino de su iglesia. El fundamento y su iglesia está relacionado. El destino de la iglesia, que la muerte no triunfará porque el fundamento es Cristo Jesús. Jesús utilizó dos palabras mientras estaba hablando con él. Había un juego de palabras. Dice, tú eres Pedro, así que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios utiliza dos palabras para roca, piedra, y de una forma tenía que decir que la palabra de sobre la roca edificaría su iglesia, que es Pedro. Jesús eso no cuadra. Si tenemos que estudiarlo bien. Pedro es el nombre masculino. Una roca femenina sería Petra. Entonces, hay que escucharlo bien. Hay un buen motivo para entender que la interpretación correcta es que cuando Jesús dijo, usa la palabra Petra, que significa palabra, se refería a la confesión de Pedro como Mesías, Dios viviente, porque Jesús es nuestra barranca donde tenemos que edificar nuestra fe, porque nuestra relación con Dios está basada sobre la fe y no solamente una relación legal. Una relación no está basada en la historia ni biológica. La relación con Dios es a través de la fe, y la fe viene a través de escuchar la palabra de Dios. Se dice en Hebreo 11, versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él es, y que Él es quien recompensa a todos los que lo buscan. En Él, dice la Biblia, y en Él solo, Él. El ser humano puede conseguir salvación, porque no sobre el mundo no hay otro nombre dado al hombre por el cual tengamos salvación. Entonces, quien escuche diariamente estas palabras y lo cumple con ellas, es como el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, y viene la lluvia y vienen los ríos y azota el viento, pero la casa no se derrumbió, porque la casa estaba construida sobre la roca de Cristo. Y Jesucristo es la roca y el fundamento de la iglesia. Jesucristo
el propio creador de cielo y tierra, vino a este mundo, nació en Betlehem, encontró refugio de Egipto, fue bautizado en el río de Jordán, hizo muchos milagros en el área de Galilea y murió en Jerusalén. Y esta figura de Jesucristo es una persona real que vivió este mundo real. Pues esta palabra que estaba desde el principio, que creó todo lo que percibimos hoy, se convirtió en carne y vivió entre nosotros. Después de su muerte, todo no se ha acabado porque Él se resucitó y regresó a su Padre en el cielo. El apóstol Pablo da testimonio diciendo, en el tercer día, Él se levantó de la muerte, como dijo las Escrituras. Se apareció en Kefas y después a los 12 apóstoles. Y también se apareció más de 5,000. Algunos murieron, pero muchos de ellos todavía estaban vivos. Y después también se apareció a Jacobo, y después a los apóstoles, y después de último se apareció a mí. Después de... También... profecías también en Antiguo Testamento también se cumplió exactamente porque Jesús es el fundamento de la iglesia. En cuanto al futuro, la Biblia también dice, vamos a ver en el último libro de la Biblia. Es muy interesante leer cómo la historia termina, pero cuando ves el último libro de la Biblia, Apocalipsis 17, se ve quién ganará en esta gran batalla. Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero conjuntamente con los seguidores fieles y derrotarán. Porque el Cordero es el Señor porque Él es Señor de Señor y Rey de Reyes. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Lo que la Biblia dice, hermanos, que cuando Dios ve el futuro y Dios revela a nosotros que en el futuro Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, Él triunfará, Él ganará la batalla, Él es ganador y todos los que están con Él son los llamados y elegidos y fieles. ¿Qué significa eso? Es la iglesia, sus discípulos son llamados, elegidos y fieles. Así que, mis hermanos, habrá dificultades. Sí, mis hermanos, hay luchas. Ellos fueron para pelear contra el Cordero. Los poderes del mundo pelearán con ellos. No es fácil para la iglesia, ni habrán engaños, astucias. Satanás siempre está, no pelea justo, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades y enemigos invisibles. Como coronavirus, no podemos verlo, pero es una lucha invisible, pero es real. Pero aunque es una lucha espiritual, se manifiesta en todas partes, en físico, mental, espiritual, social, ambiental, digital y en todas áreas. Pero si Cristo vence, eso es importante esta mañana, Jesucristo venció y su iglesia también triunfará conjuntamente con Jesús. Poder y majestad humana, mis hermanos, no estableció la iglesia. Por este motivo, poder y majestad humanos tampoco podrá destruirlo. La iglesia no está fundada sobre la roca y piedra ni fuerza humana, sino basada sobre Cristo Jesús, la roca de edades. Así que por eso que la puerta del infierno nunca lo vencerán. La presencia de Dios da estabilidad a su causa. No confíe en los hijos de los humanos que no viene salvación, pero tiene Salmo 146, 3. Como dice en Isaías, tu única fuerza es en permanecer calmos y confiar en Él, en Jesucristo. La obra de Dios fundado en los principios eternos, en lo que es correcto, nunca, pero nunca
se desvanezca, sino permanece y estará no por espada ni ejército, sino por el Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Cuando Jesús creó su pueblo, sus hijos, su iglesia, su grupo pequeño, las dos personas que él puso en Edén, el enemigo les engañó y los designó para destrucción. Pero Jesús intervino y dijo que la descendencia de la mujer aplastará a la descendencia del enemigo Satanás. Jesús prometió al patriarca de Abraham. Así que la descendencia de Abraham serán extranjeros en Egipto. 400 años están en cautivo y oprimidos. Dijo, le castigaré a las naciones en donde están cautivos y después saldrán y con muchas riquezas saldrán. Dice, y la profecía se cumplió. Porque el que fundó su iglesia es el Dios soberano y mueve con su pueblo a través de la historia de la humanidad. Cuando la iglesia salió de Egipto como ex cautivos, llegaron a un parte sin salida y Dios abrió el mar rojo y Pablo le da a la iglesia de Corinto, le dice, no quiero que, hermanos, se olviden lo que pasó con nuestros antepasados que seguían a Moisés. Todos ellos estaban bajo la protección de la nube y todos cruzaron al mar rojo. Por medio del mar rojo, por medio de Moisés, ellos comieron y comida sobrenatural porque ellos comieron y vivieron de la barranca espiritual, quien los protegía, que era Cristo. Cristo también es nuestra barranca espiritual que comemos hoy. Así que la iglesia también siguió encontrando tribulaciones a través de la historia, pero Cristo siempre estaba con ellos porque Jesús siempre dijo, sobre esta roca estableceré mi iglesia y las fuerzas de la muerte no podía prevalecerlo. La iglesia recibió guerras, persecución interna o externa, falta de fe, pandemia, crisis financiera, decadencia moral, idolatría y muchos otros ataques del infierno, pero siempre fue victorioso y siempre permanecerá siendo victorioso. No tenemos por qué temer ni presente ni futuro, al menos porque tenemos la promesa que la profecía dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero conjuntamente con sus seguidores fieles, los que con Dios serán derrotados porque pelearán contra el Cordero, pero el Cordero vencerá porque el Señor de Señor, Rey de Reyes, y los que están con él son los llamados y escogidos y los fieles. La verdad número 1, Jesús es el Mesías, el Señor de señores y el Rey de reyes. La verdad número 2, iglesia está fundada sobre Jesucristo, sobre nuestra fe en Jesucristo. Y número 3, la verdad número 3, la iglesia triunfará porque Jesús es su barranca, Cristo es su barranca. Esta mañana o esta tarde, no importa mientras estás viendo este mensaje, a todos los miembros de la iglesia, quiero hacer una apelación. Permanezca fiel a tu Dios, sabiendo que Él cuidará de ti y cuidará de la iglesia. Sigue expresando tu fe en Dios a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de diezmo y ofrenda. Así que como mi hermana, mi familia y yo hicimos la cena al Señor, porque cada vez cuando comes de este pan y bebes proclamarás la muerte de Jesús. Y los que no se han bautizado, quiero que saber que el bautismo es la forma para empezar una forma nueva con Jesús.
Bautismo es un rito especial establecido por Dios. Es para decir que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y estamos preparando para un encuentro con Él. Quiero invitarte para que tomes la invitación de unirte a Jesús y no te tardes. Y si necesitas ayudas con cuanto a eso, podemos hacer una oración. Mientras estás todavía tomando esa decisión, te invito a que nos llames al teléfono 685-4697. Y así que el Señor te puede bendecir esta mañana. Y también te pido la bendición para que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor que tenga misericordia de ti. Que el Señor puede darte paz hoy y para siempre. Amén.
Tata danki. Un día más danki. Danki pa sti mami. Danki pa cuida pa mí. No tem suficiente palabra para expressar minha gratitude. E me escoso dia 10 leproso não pode vir back. Me da cai na bordia, me da cai na bopia. E amava danki. Danki para cuidar para minha família. Danki para cuidar para mim. Danki para cortar riba mim. Danki que dia não vou vir back para salvar me. Danki tá. Saludos, mi nombre es Leo Davolar